Hace una semana exactamente leímos en los periódicos, después lo confirmó Relaciones Exteriores, que el embajador de México en Francia había renunciado y había dado razones que le atañen a usted. Yo quisiera preguntarle, señor, si cree usted, como político, como mexicano, como ideólogo, que esta persona tomó decisiones propias o fue maquinada su renuncia desde la misma capital de la República Mexicana. Realmente a ese respecto no tendría yo razones para opinar en un sentido o en otro. Yo simplemente me enteré por la prensa de su renuncia. Lo único que les puedo decir a ustedes es que me dio mucha risa. Ya que usted me brinda la ocasión, se erige en juez de acontecimientos que yo creía que no había presenciado. Yo no sabía que él estaba aquí en esos días. Si hubiera estado, quizá hubiera ido a dar a la cárcel, no fue. Que yo soy responsable único. Seguramente debe tener muchos datos, debe haber realizado una minuciosa, agotadora, exhaustiva investigación para llegar a esa conclusión, o habló sin tener fundamento. Menciona centenares de muertos. Desgraciadamente hubo algunos, no centenares. Tengo entendido que pasaron de 30 y no llegaron a 40 entre soldados, alborotadores y curiosos. Se dirá que es muy fácil ocultar y disminuir, pero complazo a cualquiera que tenga el valor de sus propias opiniones y sostenga que fueron centenares, a que rinda alguna prueba, aunque no sea directa y concluyente. Nos podría bastar con lo siguiente: que nos haga la lista con los nombres. Podrán decir, como se ha dicho en otras ocasiones, que hicieron desaparecer los cadáveres, se sepultaron clandestinamente, se incineraron. Eso es fácil. No es fácil hacerlo impunemente, pero es fácil hacerlo. Pero los nombres no se pueden desaparecer. Pues hay un nombre, que lo pongan en la lista. Ese hombre, cuando desapareció, ese nombre corresponde a un hombre, un ser humano, que dejó un hueco en una familia. Hay una novia sin su novio, una madre sin su hijo, un hermano sin su hermano, un padre sin su hijo. Hay un banco en la escuela que quedó vacío. Hay un lugar en el taller, en la fábrica, en el campo que quedó vacío. Porque los estoy emplazando, pero si hacen la lista, no voy a admitir que hagan la lista con nombres inventados, que cojan 2 o 3 páginas del directorio telefónico. Vamos a comprobar ese nombre a qué hombre correspondía. Y 2, el hueco. El hueco no se puede destruir. Cuando se trata de destruir un hueco de ese, se agranda. Porque para que no quede el hueco en la familia había que acabar con la familia. Es absurdo eso. Y luego recordar que el comandante de las fuerzas militares fue el primero que cayó y a los primeros disparos, y que no iba blandiendo su arma, lo que además hubiera sido lógico y natural. Iba con un megáfono en la mano, llamando a la concordia, al orden, a la serenidad. Venimos como amigos, no venimos a atacar, venimos a darles garantías a todos. Y cayó atravesado por la espalda, con una trayectoria claramente vertical. 3 balas recibió, y una de ellas, la más grave, que le atravesó uno de los pulmones y la pleura, vive por suerte para nosotros. Le entró muy cerca del cuello y le salió hasta el final del tronco. Y de los caídos,
dolorosamente caídos. Esa tarde, la mayor parte tenían claras trayectorias de arriba hacia abajo, porque fueron los disparos hechos desde la azotea del edificio Chihuahua. De allá dispararon, perversamente contra los soldados y contra sus propios compañeros, o por el nerviosismo del momento y su falta de práctica en el manejo de las armas que ellos habían conseguido o que a ellos les habían dado, no pudieron controlar los disparos y no solamente hirieron y lesionaron a soldados, sino también a sus propios compañeros. Que no se olvide tampoco que en esos precisos momentos mis dos enviados personales estaban reunidos, conversando en un largo diálogo que ya tenía muchos días, conversando para buscar soluciones a los distintos aspectos del problema planteado. Y mucho después de los acontecimientos fue que se enteraron mis representantes y los representantes del llamado movimiento de los acontecimientos de esta plaza cercana. ¿Qué opina usted, señor presidente, del libro escrito por Octavio Paz y que trata sobre los consabidos sucesos de Tlatelolco? Pues oiga, usted no lo conozco honradamente. Si no me equivoco, en la época de lo que usted llama consabidos sucesos de Tlatelolco, el señor don Octavio Paz era nuestro embajador en la India. Ah, entonces fue cuando renunció. ¿Qué dice que va a renunciar? Mire usted, muy cómodamente pidió que se le pusiera en disponibilidad. Es decir, acudió al expediente burocrático de asegurar la chamba y prácticamente está con licencia indefinida. Eso es todo. Hemos oído muchos comentarios en el sentido de que tal vez no como embajador, sino como hombre que se reincorpora a la vida pública, pues deja mucho que desear, debido a que si usted asumió una responsabilidad histórica en un momento dado por un hecho que ensombreció la historia del país, pues como que todavía con esta designación se está tocando una llaga que no ha podido cicatrizar totalmente. Disiento totalmente del criterio muy personal de usted, de que hay un hecho que ensombreció la historia de México. Hay un hecho que ensombreció la historia de unos cuantos hogares mexicanos. Yo le puedo decir a usted que estoy muy contento de haber podido servir a mi país en tantos cargos como lo he hecho. Estoy muy orgulloso de haber podido ser presidente de la República y haber podido así servir a México. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo: vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando.
contrario, yo pienso que en lugar de nostalgia voy a sentir un gran alivio. Señor presidente, ¿es cierto que ha sido necesario amueblar y arreglar la residencia de los Pinos al principio de cada sexenio? Bueno, mire usted, claro, darle una barrida, limpiar, lavar, sustituir una cortina que ya está gastada, sí. Pero esta residencia, como pomposamente se le llama generalmente, la hizo el señor licenciado don Miguel Alemán cuando él era presidente. Pues estos grandes candiles, los tapetes grandes como los que están aquí en la sala, los que están en el hall, los que están en la salita de música, los que están en el comedor, los muebles, los grandes jarrones de sebres y de otras porcelanas finas, son exactamente los mismos que se adquirieron en la época del señor licenciado Alemán. Así es que entonces, si la pregunta lleva la intención de salir al paso de lo que piensan algunos malpensados, no sé, claro, pues quizás se rompan algunas casas en los 6 años, o unos platos, unas copas, ¿no? Se desgaste un pasillo, una alfombra se sustituye, pero inclusive los grandes tapetes son exactamente los mismos, nada más teñidos. Y los grandes candiles y todo lo demás, los muebles son exactamente los mismos. ¿Piensa usted hacer en su casa un salón especial en donde poner las condecoraciones, diplomas y demás regalos especiales que ha recibido durante su periodo? No, doctor, porque da la curiosa casualidad de que la cosecha al respecto es bastante escasa. Mire usted, desde que se inició el sexenio, empezaron a ofrecerme títulos de maestro emérito y maestro extraordinario y doctor honoris causa y huésped distinguido e hijo predilecto, y yo empecé a declinarlos por sistema. Mira usted, sin embargo, he visto que de repente le entregan a usted una medalla, un pergamino, bueno, cuando me toman de sorpresa, desprevenido, y ya es una verdadera descortesía en público rechazarlo. Pero cuando he tenido oportunidad, siempre he declinado los títulos, las medallas, los pergaminos que me otorgan o me han tratado de otorgar en ese sentido, porque considero que quizá no sea modestia ni pose de modestia, sino pienso que es tan importante el título que el pueblo me ha otorgado de presidente de la República, que borra todos los demás. ¿Quiénes son sus amigos que serán recibidos frecuentemente por usted cuando deje el poder? Pues vaya usted a saber quiénes son los que quieran irme a ver. ¿Podríamos saber alguno de los proyectos planeados por su señora esposa y por usted para cuando termine su periodo? Acompañarme, doctor. Tiene lazos especiales con España porque está usted casado con una española. Perdóneme que me meta en su vida privada, ¿es verdad esto? No, señorita. Es falso también. También nació del mismo lugar, ¿no? Sí. Mire usted que si una condesa, que si una quién sabe qué, que si una española, que si una noruega, cosas, hasta totonacas también me cargan, ¿no? le inventan a uno romances, matrimonios, amantes de personas que ni siquiera uno conocido. Hay una gente que dicen que ha sido mi amante, yo nunca la he visto.
satisfacción que ha tenido usted durante su régimen? Quizá verle la cara a un campesino cuando se abre la compuerta de una presa y ve salir el chorro de agua que va a fecundar sus tierras. Quizá ver la sonrisa de un niño cuando se inaugura una nueva escuela y se acuerda de su vieja, destartalada escuela, y ahora ve una escuela nueva y hermosamente diseñada y ejecutada. Quizá esas sean las mayores satisfacciones, doctor. ¿Cuál es la mayor pena que ha tenido usted como presidente? Olvidémosla, doctor. ¿Ha notado usted ingratitud en personas que antes eran para usted toda adulación y lisonja? Naturalmente, doctor, lo he notado, pero en primer lugar estoy muy bien preparado anímicamente. Y en segundo lugar, no es nada lo que ha sucedido, es peor lo que va a suceder. ¿Teme usted al juicio histórico? No, doctor. Estoy totalmente tranquilo con mi conciencia. Estoy totalmente tranquilo conmigo mismo, que es lo más importante para estar sereno. El juicio de la historia lo espero con toda serenidad y confianza. No temo ni siquiera al juicio de mis contemporáneos. Sé, y los mexicanos saben, que en mi actuación ha habido aciertos y errores, pero que los errores han sido involuntarios. Todo cuanto he hecho, lo he hecho tratando de servir lo más eficazmente posible a México. Y si esforzarse en servir a la patria, si dedicar toda la vida, olvidarse de todo para entregarse totalmente a la tarea, es juzgado negativamente por nuestros conciudadanos, entonces aún así aceptaría tranquilo, confiado, el juicio de mis contemporáneos o de los que vengan después. Creo que me he esforzado dentro de mis muy escasas capacidades, pero al máximo límite de ellas, por servir a mi patria. Y por eso estoy tan tranquilo y tan confiado en el juicio de historia y no temo absolutamente nada de ello. Al contrario, solo tengo que agradecer profundamente al pueblo mexicano todo lo que me ha dado a cambio de tan poco que le he podido llegar. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy amable, señor presidente. Señor comentarista de la provincia. Ese es el mayor orgullo. Gracias. Señores, muchas gracias.